El tramo de esta calle está comprendido entre la calle del Padre Cousiño hasta la Plaza del Muelle o Praza do Peirao. Esta calle lleva este nombre desde el año 1437, aunque en 1843 se le quiso denominar del pronunciamiento. El nombre debe proceder, como decía Fernández Villamil, de la existencia de un puente mucho más largo. Sin duda, en las excavaciones realizadas recientemente en la zona se han encontrado vestigios que dan cierto crédito a esta posibilidad. A lo largo de esta calle encontramos edificaciones de bajo y una planta, con preciosos balcones y sus barandillas forjadas en hierro. Esta calle atraviesa la plaza de Celso García de la Riega y más adelante nos encontramos con el callejón o travesía de la Rúa da Ponte. Aunque citamos antes que esta calle lleva este nombre desde el año 1437, ya aparecen en múltiples documentos en 1312 del monasterio de Pollo, así como en 1359 en la manda testamentaria del mercader Juan Martínez Mourelle. En el transcurso de los años esta calle ha sufrido diversas modificaciones, siendo el trazado que seguimos el que ya citamos anteriormente, el de Agostinho Portela Paz.